Bueno, el siguiente video es para hacer la entrega de nuestro proyecto final de probabilidad estadística. Los integrantes del grupo son Juan Mancera, Fernando Sánchez, Andrés Parra, Juana Romero y quien les habla, Juan Ramos. Y bueno, el siguiente video es un análisis detallado de estadísticas descriptivas aplicadas a la industria de la aviación. En este video vamos a explorar las características técnicas de varios modelos de aviones y vamos a hacer un enfoque estadístico. Y también vamos a analizar datos cruciales como potencias del motor, velocidad máxima, carga útil de diferentes aeronaves. Para este proyecto hemos escogido el lenguaje Python, hemos creado visualizaciones y también hemos hecho cálculos estadísticos para ver mejor los datos. Entonces, acá a continuación vamos a hacer explicación del Python. Bueno, en esta primera tabla estadística descriptiva se representa la cantidad de combustible medida en galones o libras utilizada en una serie de eventos o situaciones relacionadas con la aviación. Cada número de la lista corresponde a la cantidad de combustible consumida en una instancia particular. Eh, en la industria de la aeronáutica es importante saber esto para comprender el consumo de combustible durante los vuelos, pruebas de rendimiento o cualquier otra operación relacionada. Bueno, estos datos contienen información sobre el consumo de combustible, altitud máxima del servicio, el despegue y el aterrizaje. Los datos muestran que hay gran variabilidad en el rendimiento de los motores del avión y esto puede verse en una serie de factores como el tipo del motor, estado de mantenimiento y las condiciones de operación. Bueno, para la siguiente tabla vemos el conteo total de registros, promedio, desviación estándar, mínimo, mediana, máximo. Todos estos valores nos indican una gran variabilidad de valores de combustible, con la mayoría de los registros en rango más bajo. Bueno, en esta tabla podemos abordar el consumo de combustible de las aeronaves, el cual se representa en galones o libras. Para esto, la media nos dio un promedio aproximado de 2.511 galones. La mediana dio un consumo de 94 galones. La moda nos dio 50 galones o libras con una frecuencia de 30 ocurrencias. La media armónica es de una media aproximada de 76,84 galones. El coeficiente de asimetría desde aproximadamente 4,17. La curtosis es de 19,27 y los cuartiles se muestran en un 25%. Esta tabla muestra el consumo de combustibles de diferentes tipos de aviones. Por ejemplo, la primera fila muestra que el consumo promedio de combustible de los aviones subcompactos es de 36 galones por libra. Eh, Se mostraron 20 aviones subcompactos que representan el 20% de la muestra del total de 100 aviones. Bueno, en este histograma de combustible se muestra el consumo de combustible de los aviones. Eh, Se ve que varía. La mayoría de los puntos donde se encuentra en el rango de entre 50 a 500 galones por hora. Y hay algunos puntos de datos que se encuentran fuera de este rango, ya que los aviones que son más grandes tienden a consumir más combustible que los aviones más pequeños. Bueno, en este diagrama se muestra que hay una gran variabilidad en el consumo de combustible de los motores del avión. La mediana del consumo de combustible es de 32.000 galones sobre libras, pero hay algunos motores con un consumo de combustible muy alto o muy bajo. En estos casos, hay que determinar el resultado de error de medición y con la ayuda de los motores para ver su rendimiento inusual.
Bueno, para esta siguiente imagen, para la siguiente tabla, se hace un análisis estadístico que proporciona una visión general de la distribución de datos, como el takeoff en 50 pies, mostrando su tendencia central, su dispersión y sus valores extremos. Bueno, para esta distribución se presenta una simetría positiva y una curtosis ligeramente platicúrtica, ya que hay una variabilidad considerable en los datos, donde se puede evidenciar una desviación estándar de 1141,40 y un rango intercualítico de 926,25. La siguiente tabla muestra el rendimiento de despegue de diferentes tipos de aeronaves. Las columnas significan lo siguiente. Take off over 50 pies es la columna que muestra la distancia en pies que la aeronave necesita recorrer para despegar desde la altura de 50 pies sobre el suelo. N minúscula es la columna que muestra la cantidad de aeronaves, la muestra que tiene el rendimiento de despegue dado. N mayúscula es la columna que muestra el número total de aeronaves de la muestra. F minúscula porcentaje es la columna que muestra el porcentaje de aeronaves en la muestra que tiene el rendimiento de despegue dado. F mayúscula porcentaje es la columna que muestra el porcentaje acumulado de las aeronaves en la muestra que tienen un rendimiento de despegue menor o igual al dado. En este histograma mostramos la distribución de la frecuencia de los despegues sobre 50 pies. En el eje X representamos la altura del despegue en pies, mientras que en el Y se muestra el número de despegues que se produjeron a esta altura. En el histograma se observa que la mayoría de los despegues se produjeron entre 2.000 a 4.000 pies. Esta es la altura óptima de despegue de los aviones. Bueno, en este diagrama de caja se muestra que hay un cambio moderado en la distancia de despegue sobre 50 pies de los motores del avión. La mediana de la distancia de despegue sobre 50 pies es de 2.000 pies, pero hay algunos motores con una distancia de despegue de pies muy alta o muy baja. Bueno, para la siguiente tabla de modelos del dataset que hemos escogido, es una herramienta valiosa que nos puede ayudar a comprender y seleccionar diferentes modelos de aviones. La tabla proporciona una información sobre la variedad y características y especificaciones de los aviones, que esto lo convierte muy útil para pilotos, mecánicos y otras personas que trabajan en la industria de la aviación. Bueno, en esos resultados podemos ver una serie de especificaciones. Ahí. Podemos ver una serie de especificaciones para un modelo de aeronave. En este podemos ver detalles como el tipo de motor, la potencia de los caballos de fuerza, velocidades crucero, velocidades máximas, mínimas, capacidad de combustible, en fin. Todos estos datos nos sirven para analizar eh, las especificaciones de una aeronave y así ver qué características se le pueden asimilar. Este histograma muestra el número de aterrizajes de un avión en función del tiempo. El eje X muestra el tiempo en segundos y el eje Y muestra el número de aterrizajes. El histograma muestra el número más común de aterrizajes, que se encuentra entre 400 y 600. También hay un número significativo de aterrizajes que son menos de 400 o más de 600. En este diagrama de dispersión que presentamos aquí, se muestra la cantidad de rodajes de aterrizaje y el peso máximo de despegue de las aeronaves.
El peso máximo es el peso con el que se les permite despegar a las aeronaves. El eje X del diagrama de dispersión representa el peso máximo de despegue en libras y el eje Y representa la cantidad de rodajes de aterrizaje. Aquí se observa una correlación positiva entre el peso máximo y la cantidad de rodajes. Esto significa que a medida que aumenta el peso, la cantidad de rodajes también tiende a aumentar. Bueno, en estos datos, en el modelo de regresión lineal muestra una relación positiva y estadísticamente significativa entre la carrera de despeje y la distancia de rodaje de aterrizaje. Esto significa que a medida que aumenta la distancia de carrera de despegue, también aumenta la distancia de rodaje de aterrizaje. El modelo explica que el 32,3% de la variabilidad en la distancia de rodaje de aterrizaje. Bueno, para esta gráfica de dispersión muestra una correlación positiva entre la distancia del aterrizaje en tierra y la distancia de carrera de despegue, aunque con una variabilidad. La mayoría de los datos están en rangos de 0 a 4000 para landing, run, roll y de 0 a 10.000 para take off, ground, run. Hay un valor atípico que requiere una investigación adicional. En general, a mayores distancias de aterrizaje suele corresponder mayores distancias de despegue. Bueno, acá podemos ver una correlación positiva entre el aterrizaje de tierra y el despegue en tierra. Esto nos dice que un aterrizaje en tierra más largo también tiene un despegue en tierra más largo. Y esto lo podemos ver a varios factores como lo son el peso del avión, la velocidad del aire y también las condiciones de la pista. Y esto puede ser útil para que los pilotos y operadores de aeropuertos puedan así organizarse y estimar un aterrizaje o un despegue de un avión en particular. Baja un poquito más, ¿no? Ahí. Bueno, este diagrama de dispersión muestra que existe una correlación positiva entre una distancia de carrera, despegue en tierra y el tipo de avión. Eso significa que los aviones más grandes tienden a tener una distancia de carrera, despegue en tierra más larga, pero también hay algunos valores atípicos que son puntos de datos que no se ajustan a la tendencia en general de los datos. Bueno, aquí podemos ver los resultados de la regresión OLS o Ordinary Least Scores. Se utilizan para analizar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. En este caso, nuestra variable dependiente es el takeoff ground run, distancia de carrera de despegue en tierra, y la variable independiente es All Engine Service Saving, de hecho de servicio de todos los motores. Los coeficientes de regresión indican la relación entre la variable dependiente y la independiente. El coeficiente de regresión para All Engine Service Ceiling es de 0,007. Esto significa que por cada aumento de unidad en el techo de servicio de todos los motores, la distancia de carrera de despegue en tierra aumenta 0,007 unidades. Bueno, estos datos muestran que la distancia media de aterrizaje por tierra es de 991,93 pies. Sin embargo, hay una gran variabilidad en la distancia de aterrizaje por tierra con un rango de 200 a 4.702 pies. La mediana de la distancia de aterrizaje por tierra es de 737 pies, lo que indica que la mayoría de los aterrizajes por tierra son más cortos que la media. Y bueno, para la siguiente tabla de distribución binomial, la probabilidad para obtener un número específico es de 6 ensayos. La variable
variable X es el número de éxitos en 6 ensayos. Bueno, eh, la probabilidad para éxitos ceros es de 0,0041 y la acumulada es de 0,41%. Un éxito de probabilidad es 0,0369 y la acumulada es de 4,1%. Para 6 éxitos, la probabilidad es del 0,0467 y la acumulada es del 100%. Esto indica que la probabilidad de obtener hasta 6 éxitos en 6 ensayos es del 100%. Bueno, en este histograma de distribución podemos ver los despegues de un avión los despegues de aviones, perdón, a alturas superiores a 50 pies. En el eje X podemos ver la altura de despegue en pies y en el eje Y representamos la densidad de probabilidad. En esto podemos observar una distribución unimodal con la mayoría de los despegues sucediendo alrededor de los 2000 pies. Bueno, como último, los gráficos QQ son unas herramientas muy útiles para analizar datos y verificar si los datos siguen una distribución teórica determinada. Si los datos no siguen una distribución teórica, los resultados del análisis estadístico deben interpretarse como cautela. A continuación, vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. Bueno, y como conclusiones finales, sería, por ejemplo, que la regresión final revela una conexión positiva entre altura y el largo. Aunque no es perfecta, algunos puntos se desvían en la línea, posiblemente debido a la omisión de factores adicionales, como es el peso o el tipo de motor, que podría influir en la longitud de la aeronave. En el box blocks, el bigote inferior se extiende hasta el valor más bajo, que no es el valor atípico, mientras que el bigote superior alcanza el valor más alto, que no es el valor atípico. Los valores atípicos se presentan como puntos individuales fuera de los bigotes, pero en este caso no hay valores atípicos. La media armónica muestra una relación inversamente proporcional a los datos. Por ejemplo, la media armónica de los aviones con altura promedio de 21 pies será menor a la de los aviones con una altura promedio de 19 pies. Y para finalizar, gracias al intervalo de confianza, es posible hacer interferencias sobre la población, indicando, por ejemplo, que es probable que la mayoría de los aviones de la empresa Aeronca tengan una altura entre 19,3 de pies y 23,06 pies. Bueno, eso sería todo por este video. Gracias.